Millonario compra esposa y termina impactado al escuchar, puede ser dueño de mi cuerpo, pero no de mi corazón. Adrián Montenegro era un hombre cuya sola presencia imponía respeto y cierta aprensión. En su lujosa oficina, decorada con muebles clásicos y obras de arte que narraban historias de conquistas pasadas, se respiraba el aroma de la ambición y el poder absoluto. Había construido un imperio basado en negocios arriesgados y estrategias despiadadas, y cada detalle de su vida evidenciaba la inquebrantable determinación que lo guiaba. Sin embargo, en medio de triunfos y conquistas, había una pieza esencial que su legado aún no lograba consolidar: la continuidad de su linaje. Esa ausencia de un heredero le carcomía por dentro, y cada atardecer, al observar la ciudad desde su ventanal, se interrogaba sobre el futuro de su dinastía. En una tarde fresca, durante una reunión en la sala de juntas de su mansión, Adrián convocó a Andrés Salinas, su asesor más confiable. Con voz segura pero con una nota de urgencia, le expresó: Andrés, he dominado cada mercado y vencido a innumerables rivales, pero sin alguien que lleve mi nombre, todo lo que he forjado podría desvanecerse en el olvido. Andrés, asintiendo con la cabeza, replicó: comprendo, señor. Debemos garantizar que su legado perdure. ¿Ha considerado la opción de unir fuerzas con una familia que lo necesite tanto como usted? La respuesta de Adrián fue inmediata y decidida. He optado por sellar el destino a través de un acuerdo que asegure la continuidad. Es hora de comprar una alianza que, aunque no nazca del amor, asegure la herencia. Mientras tanto, en un pequeño barrio alejado del brillo de la alta sociedad, vivía Valeria Santillán. Con una mirada intensa y un espíritu indomable, Valeria destacaba por su fortaleza interior a pesar de las penurias que su familia enfrentaba día a día. La inestabilidad económica y la desesperación habían llevado a sus padres a tomar una decisión drástica. Una mañana, en la humilde sala de su hogar, su padre la llamó con voz temblorosa. Valeria, hemos agotado todas las opciones. Adrián Montenegro se ha ofrecido a saldar nuestras deudas. La joven, con el rostro marcado por la tristeza y la incertidumbre, respondió con firmeza: Padre, entiendo la gravedad de nuestra situación, pero ¿cómo puede ser que mi destino se decida por dinero? Su madre intervino, intentando suavizar el ambiente, mientras las miradas se llenaban de resignación. Hija, a veces la vida nos obliga a aceptar caminos difíciles. Esta es la única oportunidad para salir de la ruina. Poco después, en la imponente residencia de Adrián, se organizó un encuentro formal entre el magnate y la joven. La sala de recepciones, iluminada por la luz tenue de elegantes candelabros y adornada con relucientes espejos, se convirtió en el escenario de ese primer contacto. Adrián, vestido impecablemente, miró a Valeria con una mezcla de curiosidad y determinación. Con voz serena pero autoritaria, le declaró: Valeria, hoy iniciamos un acuerdo que cambiará nuestras vidas. Yo le ofrezco un futuro sin preocupaciones financieras y la estabilidad que siempre ha merecido, y a cambio, tú te unirás a mi familia. Con los ojos llenos de lágrimas que no lograban empañar la firmeza de su mirada, ella replicó: Señor Montenegro, mi corazón anhela libertad, pero comprendo que en este momento no tengo otra salida. El ambiente se llenó de una tensión palpable, donde cada palabra resonaba con el peso de un destino impuesto y la melancolía de sueños truncados. Mientras Adrián observaba a Valeria, notaba en ella una resistencia inesperada, un brillo que iba más allá de la mera sumisión a un contrato. Esa chispa despertaba en él sentimientos que no había experimentado, aunque se negaba a admitirlo. La conversación continuó con palabras medidas y miradas silenciosas que decían más que cualquier declaración formal. Entre murmullos y gestos sutiles, se percibía que lo que se forjaba en ese instante no era simplemente un acuerdo comercial, sino el inicio de un conflicto interno para un hombre acostumbrado a controlar todo. Adrián se cuestionaba, aunque en voz baja: ¿podrá este encuentro cambiar la forma en que veo el poder y la posesión? Las luces parpadeantes de la sala y el eco de los pasos sobre el mármol daban a entender que el destino de ambos estaba a punto de cruzarse de manera irreversible. Al concluir el encuentro, mientras Valeria se retiraba lentamente y Adrián permanecía inmóvil, el ambiente se llenó de una inquietud sutil. Las sombras danzaban en las paredes, dejando entrever que,
pese a la apariencia de seguridad, algo profundo comenzaba a gestarse en el corazón del magnate. La noche se cerró sobre la mansión, y en el silencio de los corredores, ambos se enfrentaban a un futuro incierto. El contrato se había firmado, pero lo que realmente estaba por comenzar era un juego de emociones y decisiones que transformarían sus vidas para siempre. La atmósfera en la mansión se volvió aún más densa tras la firma del acuerdo, y la determinación de Valeria se manifestó de inmediato. Al amanecer del día siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por los vitrales, ella emergió de su habitación con una mirada firme y serena. Cada paso que daba reflejaba la convicción de que, pese a estar comprometida en un contrato que la ataba, jamás entregaría su esencia. En el gran comedor, mientras se disponía a tomar el desayuno, la tensión se palpaba en el aire, y el silencio previo fue roto por la voz contenida de Adrián. «Valeria», dijo él con tono pausado, intentando suavizar la formalidad, «sé que este acuerdo te pesa, pero quiero que sepas que mi interés va más allá de una simple transacción». La joven, sin apartar la vista de su plato, respondió con voz decidida. «Señor Montenegro, puedo entender el valor del dinero, pero jamás cederé mi libertad ni mi identidad. Usted puede disponer de lo que quiera, menos de mi alma». La declaración de Valeria resonó en el amplio comedor, dejando a todos los presentes en un silencio incómodo. Aquella respuesta no solo reafirmaba su postura, sino que desafiaba la lógica implacable de un hombre acostumbrado a dominar cada situación. Durante el resto del día, la joven se mostró en todos los rincones de la mansión con la misma determinación. En la biblioteca, mientras hojeaba antiguos volúmenes, sus pensamientos se entrelazaban con la esperanza de un futuro donde su voz fuera escuchada. Fue entonces cuando Adrián apareció inesperadamente, con un semblante que oscilaba entre la sorpresa y el desconcierto. Con pasos medidos, se acercó a ella y dijo: «No puedo evitar notar en tus ojos una llama de rebeldía. ¿Acaso crees que la sumisión es la única forma de sobrevivir en este mundo?». Valeria alzó la vista, y con la sinceridad que la caracterizaba, replicó: «La sumisión es un precio demasiado alto, y no estoy dispuesta a pagarlo. El verdadero valor de una persona reside en la libertad de elegir, no en la obligación de obedecer». Sus palabras dejaron a Adrián en un momento de introspección, cuestionándose si tal obstinación podría ser, en realidad, la clave para desmantelar su rígido sistema de control. Más tarde, en un tranquilo rincón del jardín, rodeados por la fragancia de las flores y el canto distante de las aves, se encontraron nuevamente. El ambiente natural parecía contrastar con la rigidez de la mansión, ofreciendo un respiro en el que las emociones podían fluir sin restricciones. Adrián, con el ceño ligeramente fruncido, se dirigió a ella. «Valeria, me sorprende tu capacidad para rechazar lo que te ofrecen. ¿No te abruma la soledad que acompaña la libertad?». La joven lo miró con una mezcla de firmeza y compasión. «La soledad es preferible a vivir encadenada, señor Montenegro. El amor y el respeto no se imponen, se construyen. No puedo aceptar una vida en la que se decida por mí sin mi consentimiento». La respuesta dejó a Adrián sin palabras, mientras el silencio del jardín parecía amplificar cada latido del corazón de ambos. A medida que el día avanzaba, se percibía que la resistencia de Valeria no era una mera reacción a las imposiciones, sino una manifestación de su esencia indomable. En un corredor adornado con retratos de antiguos antepasados, un empleado murmuró discretamente: «La señorita Valeria es un espíritu libre, y eso inquieta a su amo». Estas palabras se propagaron silenciosamente, dejando a Adrián con un sentimiento ambiguo entre admiración y frustración. Esa misma tarde, en su despacho, mientras repasaba mentalmente cada uno de los encuentros, el magnate se cuestionaba: ¿cómo puede alguien negarse tan rotundamente a ser controlado? Pero la respuesta se le escapaba, sumiéndolo en una reflexión que apenas comenzaba a germinar. En el ocaso del día, la mansión se iluminó con tonos anaranjados, y Valeria, de pie en el balcón, observaba el horizonte con una mezcla de melancolía y esperanza. La firmeza en su mirada revelaba que cada desafío era una oportunidad para reafirmar su autonomía. Mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro, la joven sabía que, aunque estuviera inmersa en una realidad impuesta, su espíritu se negaría a ceder ante cualquier tipo de dominio.
Con el crepúsculo, se vislumbraba el inicio de un conflicto interno en Adrián, quien comprendía que la mujer ante él no era simplemente una firma en un contrato, sino la encarnación de una fuerza que podría transformar su visión del poder. Las palabras intercambiadas y la determinación inquebrantable de Valeria abrían paso a un futuro incierto, un camino en el que ambos se verían obligados a replantear sus convicciones y a enfrentar un destino que, sin duda, estaba a punto de dar un giro inesperado. Continuando desde el atardecer cargado de emociones, la mansión Montenegro se transforma en un escenario donde se libra una batalla sin estruendo, pero con un impacto profundo en cada rincón. Las amplias estancias y los corredores de mármol son testigos de un conflicto silencioso, donde cada gesto y cada palabra se convierten en armas de una guerra interna. En este ambiente de lujo y tradición, el poder y la voluntad se enfrentan de manera sutil pero decidida. Desde el primer instante de la mañana siguiente, se percibe una tensión palpable en la casa. Adrián, intentando recuperar el control, se acerca con cautela a Valeria en el vestíbulo principal. Con una mezcla de desconcierto y determinación en su mirada, pronuncia: Valeria, necesito entender por qué rehusas aceptar mi cercanía. No es cuestión de poder, sino de comprender la verdad detrás de tu silencio. La joven, con la frente ligeramente fruncida y el tono de voz sereno pero firme, responde: Señor Montenegro, lo que usted anhela no es amor, sino sumisión. Mi cuerpo puede pertenecer a este acuerdo, pero mi corazón y mi mente siguen siendo míos, y jamás cederán ante imposiciones. Cada encuentro en la mansión se convierte en una confrontación velada. En la biblioteca, mientras los rayos del sol se cuelan por las altas ventanas y danzan sobre los antiguos libros, Adrián intenta acercarse de nuevo. Se sienta frente a ella en una mesa de roble y, tras un silencio prolongado, dice: No puedo sacarte de mi mente, Valeria. ¿Acaso crees que el rechazo es la única forma de afirmarte? Ella levanta la mirada, dejando que la luz ilumine la intensidad de sus ojos, y contesta: Yo no elijo rechazar, simplemente no me permito ser manipulada. El valor de una persona no se mide por su obediencia, sino por su capacidad de decidir por sí misma. La respuesta de Valeria resuena en las paredes de la sala, y cada palabra penetra en el orgullo de Adrián, haciendo mella en su acostumbrada seguridad. Mientras tanto, en el extenso jardín, donde la brisa nocturna lleva consigo el aroma de las flores y el murmullo del agua en la fuente, la lucha interna se intensifica. Adrián observa a Valeria pasear sola, su figura recortada contra el cielo estrellado, y se pregunta en voz baja: ¿Por qué insistes en desafiarme de esta manera? ¿Qué buscas al negarte a dejarte guiar? Una suave voz se eleva desde detrás de un rosal en flor, y Valeria, sin detener su caminata, replica: No se trata de desafiar, sino de ser fiel a mi esencia. No hay valor en ceder ante lo que no se siente genuino. Prefiero enfrentar la soledad que vivir encadenada al poder ajeno. Esa noche, en el despacho de Adrián, la soledad se hace palpable mientras él repasa mentalmente cada interacción. Frente a una ventana que muestra la ciudad iluminada, murmura para sí mismo: Cada mirada tuya es un espejo que refleja mi incapacidad para poseerte por completo. ¿Acaso es posible que la obstinación se transforme en algo más profundo? La pregunta se queda en el aire, sin respuesta, mientras en el silencio se mezclan sentimientos encontrados, la rabia, la admiración y una inesperada fascinación. Al día siguiente, en una sala de estar adornada con tapices y candelabros antiguos, se produce otro encuentro. Adrián, con el ceño apretado, se acerca a Valeria, que está sentada cerca de una chimenea encendida. Con voz baja pero intensa, le dice: No puedo aceptar que cada intento mío se vea rechazado. Siento que tu negación se convierte en un muro infranqueable. Valeria lo mira con serenidad y, dejando escapar un leve suspiro, responde: No es un muro lo que construyo, sino la defensa de mi integridad. No permitiré que mis sentimientos sean mercancía ni que mi existencia se reduzca a un mero intercambio. La conversación se detiene en un instante cargado de silencios elocuentes, donde cada palabra se siente como un desafío y, al mismo tiempo, una invitación a descubrir un significado más profundo en el conflicto que viven. Mientras la noche avanza y las sombras se alargan en los pasillos, la lucha interna continúa su curso sin tregua.
El conflicto, que comenzó como una mera oposición de voluntades, se transforma gradualmente en una guerra silenciosa donde ni la fuerza ni la arrogancia bastan para aplastar la resistencia de un espíritu que se niega a ser dominado. Adrián, con la mente llena de interrogantes y el corazón tambaleante, se ve obligado a reconsiderar su percepción de poder y posesión. Continuando la tensa atmósfera que se había instalado en la mansión, el amanecer siguiente encontró a Adrián sumido en una reflexión silenciosa en su despacho. La firmeza inquebrantable de su carácter se veía hoy ligeramente traspasada por una inquietud que brotaba al recordar la mirada decidida de Valeria. Mientras el primer rayo de sol acariciaba los elegantes muebles de su oficina, él se percató de que algo en su interior empezaba a ceder ante sentimientos desconocidos. Esa mañana, al repasar informes y estrategias, la imagen de la joven lo invadía, provocando en él una confusión inesperada. Con voz casi imperceptible, se preguntó: ¿qué es lo que siento al ver en ella la fuerza de un espíritu indomable? La duda lo acompañó durante el transcurso del día y lo impulsó a observar con detenimiento cada gesto de la joven, descubriendo matices que jamás había notado. Durante los días siguientes, sus encuentros se volvieron más intensos, marcados por silencios prolongados y miradas que se extendían más de lo habitual. En una tarde gris, en el luminoso invernadero que se alzaba en el jardín, se encontraron por casualidad. Valeria, absorta en la lectura de un libro antiguo, parecía ajena al mundo que la rodeaba. Adrián, impulsado por una emoción desconocida, se acercó lentamente hasta quedar a su lado. Sin planificarlo, extendió la mano y rozó la suya, manteniendo el contacto más tiempo del que la situación requeriría. La breve caricia dejó un eco en ambos. Con una voz entrecortada, Adrián murmuró: «Perdona. No quise interrumpir». Valeria, con ojos que reflejaban sorpresa y una pizca de comprensión, respondió: «No es interrupción si el destino decide que nuestros caminos se crucen, Adrián». El leve roce se transformó en el primer indicio de una grieta en su férrea coraza, una fisura que amenazaba con derrumbar años de control absoluto. A partir de ese instante, el hombre acostumbrado a mandar empezó a interesarse por detalles insospechados de la vida de la joven. En una conversación íntima, mientras caminaban por un sendero discreto del jardín, él le inquirió: «Valeria, ¿qué te gusta hacer en tus momentos de soledad?». Ella, mirando a los ojos de Adrián con una mezcla de cautela y sinceridad, respondió: «Encuentro consuelo en la música y en la poesía. Es allí donde mis sueños se dejan ver, donde mis miedos se transforman en versos». La respuesta resonó en Adrián, quien sintió que cada palabra revelaba un mundo interior repleto de matices, un universo en el que él, por primera vez, deseaba participar. La conversación se prolongó, y entre anécdotas y confesiones, él se atrevió a compartir fragmentos de su pasado, historias que jamás había osado revelar. «Durante mis primeros años, solía soñar con cambiar el mundo», confesó Adrián en voz baja, «pero el poder me alejó de esas ilusiones». La revelación no solo sorprendió a Valeria, sino que también abrió un espacio de vulnerabilidad donde ambos se sintieron momentáneamente iguales. La transformación de Adrián se evidenció en pequeños gestos cotidianos. En varias ocasiones, se le observó deteniéndose a escuchar el canto de las aves en el patio, o a detenerse frente a cuadros que, hasta entonces, no le inspiraban interés. Incluso en reuniones formales, su mirada se posaba en Valeria con una intensidad que iba más allá de la posesión. En una de esas reuniones en la sala principal, con el ambiente impregnado de una luz tenue y acogedora, él se acercó nuevamente a ella y dijo: «Cada día que pasa, siento que mi corazón late con fuerza al verte. No es un mero deseo de control, es algo más profundo, algo que no puedo ignorar». La respuesta de la joven fue silenciosa, pero su expresión lo decía todo. Esa revelación, aunque inesperada, encendió en él la chispa de una transformación interna. Esa noche, mientras la mansión se sumía en una calma inquieta, Adrián se encontró solo en el balcón, observando las estrellas. Sus pensamientos vagaban sin rumbo fijo, y se cuestionaba si, en su afán de dominar, había perdido la oportunidad de experimentar el verdadero significado del afecto. Con una voz cargada de emoción, se dijo a sí mismo: «Tal vez, al fin, lo que anhelo es ser digno del amor, más que ejercer un control inquebrantable».
El eco de esa confesión se mezcló con el murmullo del viento, dejando entrever la posibilidad de un cambio radical en su esencia. La noche cerraba el telón de un día lleno de revelaciones, y la incertidumbre de su transformación se mantenía en el aire, dejando la puerta abierta a nuevos y sorprendentes capítulos en su destino. El alba siguiente trajo consigo un presentimiento inquietante. Mientras la mansión aún guardaba el eco de las confesiones de la noche anterior, el corazón de Valeria latía con la fuerza de recuerdos antiguos. En un instante en que la brisa parecía susurrar secretos olvidados, una carta inesperada apareció entre sus pertenencias. La misiva, con una caligrafía nostálgica y cálida, era de Andrés, un hombre cuyo recuerdo se mantenía vivo en los recovecos de su pasado. Con cada palabra, Andrés prometía una existencia diferente, una vida sin cadenas, sin acuerdos impuestos, sin la sombra opresiva de un destino ajeno. Valeria, con el sobre en sus manos temblorosas, se dirigió al jardín, donde el rocío y el aroma a jazmín ofrecían un refugio para sus pensamientos. Con voz suave, pero decidida, pronunció para sí misma: Andrés regresa para recordarme quién era antes de todo este encierro. El peso de la carta se convirtió en un símbolo de libertad perdida y, al mismo tiempo, en la oportunidad de un nuevo comienzo. La noticia, sin embargo, no tardó en alcanzar los oídos de Adrián. Durante una conversación informal en la sala de estar, con la luz dorada del atardecer filtrándose por las ventanas, Valeria se atrevió a mencionar el pasado. Adrián, hoy he recibido un mensaje que evoca tiempos en los que la vida era otra, más sincera y libre. El magnate, que había comenzado a redescubrir sentimientos y a transformar su perspectiva, frunció el ceño con una mezcla de intriga y temor. ¿Quién es esa persona? Ella, mirando fijamente a sus ojos, contestó: Es Andrés. Alguien que fue parte de mi vida antes de que los compromisos y las obligaciones se interpusieran entre mis sueños y la realidad. La revelación produjo un silencio denso en la estancia. Adrián sintió cómo se desplomaba, por primera vez, la noción de ser el único centro de atención en el universo de Valeria. A partir de ese momento, la mansión se volvió escenario de una tensión renovada. Durante un paseo matutino por los senderos de la propiedad, Adrián se encontró a solas con Valeria cerca de un pequeño estanque. Con la voz cargada de una inquietud apenas disimulada, él preguntó: Valeria, ¿qué significan para ti estas palabras de libertad que trae Andrés? La joven, con una expresión que mezclaba nostalgia y determinación, respondió: Andrés representa la posibilidad de recuperar una parte de mí que se dejó apagar. Es la promesa de un camino distinto, donde no existan límites ni contratos que me aten. Sus palabras resonaron en el silencio del jardín, dejando a Adrián con una sensación punzante de vulnerabilidad. La idea de que otro pudiera ocupar el lugar que, poco a poco, él había empezado a valorar, lo llenaba de temor y, a la vez, de una extraña admiración por la fuerza de su espíritu. En el despacho, mientras las sombras danzaban al compás de una tenue iluminación, Adrián murmuró para sí mismo: Nunca imaginé enfrentarme al riesgo de no ser el centro de tu mundo. ¿Qué clase de hombre soy si no puedo retener lo que empiezo a amar? La duda lo invadía, y la simple mención de Andrés encendía en él una mezcla de recelo y una sensación de pérdida inminente. Sin embargo, la respuesta de Valeria parecía confirmar algo fundamental: su corazón anhelaba la autenticidad, y en esa búsqueda, no podía prescindir de quienes la hacían sentir viva. Tras la tensa revelación del pasado, la atmósfera se tornó aún más cargada. En el esplendor de una tarde que prometía calma, el simple hecho de observar a Valeria intercambiar miradas y sonrisas con Andrés se convirtió en una herida abierta para Adrián. En el gran salón, mientras la luz del atardecer delineaba contornos dorados sobre los elegantes muebles, el magnate sintió como una furia desconocida crecía en su interior. Como un fuego que amenazaba con devorar todo a su paso. Valeria, ¿acaso no comprendes que cada sonrisa tuya hacia él hiere mi orgullo? Inquirió Adrián, con la voz tensa y cortante, mientras se interponía en el camino de la conversación entre la joven y Andrés. Con una mirada serena pero decidida, Valeria replicó: Adrián, mis gestos no están destinados a herirte. No puedes imponer lo que debo sentir ni a quien debo mirar.
Estas palabras, simples y firmes, calaron hondo en el corazón del hombre, encendiendo en él un sentimiento de desasosiego que se mezclaba con la rabia. En las horas siguientes, cada rincón de la mansión se convirtió en testigo de la batalla interna de Adrián. Durante una cena en la sala de banquetes, mientras la luz tenue se reflejaba en cristales y candelabros, el ambiente se volvió casi insoportable. Con cada risa compartida entre Valeria y Andrés, la angustia crecía en el interior de Adrián, quien, incapaz de contener sus emociones, se levantó abruptamente. Con tono áspero y una mirada fulminante, lanzó: «Creo que es momento de que te retires, Andrés». El invitado, manteniendo la calma, respondió con voz pausada: «Y mi intención es única, ver a Valeria feliz, sin ataduras». Valeria, molesta por la injerencia, intervino con firmeza: «Basta, Adrián. No deseo que este ambiente se llene de disputas». El silencio que siguió fue ensordecedor, pero en el aire flotaba la innegable sensación de que algo se estaba quebrando irremediablemente. Esa misma noche, en la penumbra de su estudio, Adrián se encontró solo, debatiéndose entre la impulsividad de sus viejas costumbres y la nueva emoción que lo consumía. Sentado frente a una gran ventana que daba a la ciudad iluminada, murmuró con voz entrecortada: «No puedo soportar la idea de perderte, Valeria. No debo dejar que otro ocupe lo que es mío». Sus palabras, impregnadas de un temor primitivo a la pérdida, resonaron en la soledad del cuarto. La mente del hombre se inundaba de recuerdos de poder y control, pero también de momentos en que, sin querer, había dejado escapar destellos de ternura. Aquella dualidad lo perturbaba: por un lado, la necesidad de poseerla a toda costa, por otro, la emergente incertidumbre de un amor que parecía querer liberarla. Al día siguiente, durante un paseo matutino por los jardines, Adrián se acercó a Valeria con el rostro endurecido y una voz cargada de inquietud. Con paso decidido, le dijo: «No entiendo por qué permites que Andrés se acerque a ti. ¿No te das cuenta de que cada gesto tuyo hacia él me duele?». Valeria, deteniéndose junto a un rosal que despuntaba con flores frescas, le respondió con tono sereno: «Adrián, mis acciones son mías y no deben ser motivo de resentimiento. La libertad de mi corazón es algo que no puedo negar, ni siquiera por miedo». El intercambio quedó impregnado en el aire, y mientras el sol ascendía en el horizonte, la tensión se intensificaba. La voz de Valeria, clara y sin rencores, hacía eco de una realidad ineludible: el amor no se forzaba ni se encadenaba a voluntades ajenas. Esa confrontación dejó a Adrián sumido en una reflexión amarga. El recuerdo del rostro de Valeria, iluminado por la determinación y la inocencia, se transformaba en un espejo que reflejaba sus temores más oscuros. Esa misma tarde, mientras paseaban por un sendero flanqueado por altos cipreses, él insistió: «No quiero perderte. No puedo permitir que otro reemplace lo que siento por ti». Valeria, con voz suave pero firme, respondió: «Adrián, el amor no se construye con imposiciones. No puedes retener lo que el corazón anhela de forma natural». La respuesta quedó suspendida en el ambiente, y en cada palabra se percibía la fragilidad de un sentimiento que amenazaba con desmoronarse bajo el peso del control. Así, en el transcurso de aquellos días, el veneno de los celos se extendía por cada rincón de la mansión, contaminando momentos que antes parecían inocentes. La lucha entre el miedo a perder a Valeria y la imposición de un amor forzado se intensificaba, dejando a ambos al borde de una encrucijada emocional. El futuro se mostraba incierto, y en el silencio que seguía a cada enfrentamiento, la pregunta se hacía inevitable: ¿será posible revertir el daño de un alma atormentada? ¿O la sombra de la envidia llevará a la destrucción de lo que apenas comenzaba a nacer? ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La sala principal se había transformado en un escenario de confrontación absoluta. El ambiente era tan denso que parecía detener el tiempo: cada objeto, cada sombra, participaba en el duelo silencioso entre dos almas. Adrián y Valeria se hallaban frente a frente, y en el aire se respiraba una tensión casi insoportable. Los rostros de ambos expresaban emociones encontradas,
el miedo, la desesperación y la rabia se mezclaban en una danza caótica. Valeria, con la mirada encendida por la furia y el dolor, rompió el silencio. No puedes mantenerme aquí para siempre, Adrián. No tengo por qué encerrar mi vida en tus límites. Sus palabras retumbaron en las paredes, y el impacto fue inmediato. Adrián, con el rostro demacrado por la angustia, se quedó paralizado durante unos instantes. Con voz entrecortada, replicó: Valeria, por favor, entiende que mi temor a perderte es lo único que me impulsa. No deseo otro mundo que no sea el que podamos construir juntos. La respuesta de ella fue fría y decidida, casi imperiosa. Lo que tú llamas construir juntos se traduce en atarme a tus miedos y a tu control. Yo necesito libertad, no cadenas. Las palabras flotaron en el aire, creando una grieta que parecía no poder cerrarse. Adrián, desesperado, dio un paso adelante, intentando acortar la distancia entre ambos. Con voz suplicante, añadió: Si me dejas, perderé lo único que me queda. No quiero que sientas que te encierro, anhelo poder protegerte, incluso si a veces mis métodos te lastiman. Valeria se apartó un poco, con el rostro ensombrecido por la mezcla de ira y tristeza. Con lágrimas apenas contenidas, le contestó: Adrián, proteger no significa poseer. Tu amor se ha vuelto una prisión para mí, y ya no puedo soportar esta lucha constante. El eco de la conversación se perdió en el silencio que siguió. Ambos se quedaron inmóviles, sumidos en sus propios pensamientos. La respiración de Adrián se aceleraba, y él sintió como si su corazón estuviera a punto de estallar. Con tono desesperado, continuó: No sé qué hacer sin ti, Valeria. Cada instante sin tu presencia me llena de un vacío insoportable. Estoy perdido en este torbellino de sentimientos y no encuentro salida. La respuesta de la joven fue un suspiro profundo, cargado de una resignación que dolía. No puedo seguir siendo parte de este juego de poder. Mi vida no debe definirse por tus temores. La confrontación alcanzaba un punto crítico. Los dos se miraban a los ojos, sabiendo que cada palabra podía marcar un antes y un después. Adrián, con la voz quebrada, expresó: Si continúo de esta manera, perderé no solo el control, sino lo que realmente importa. Valeria, con voz firme y determinada, replicó: La única certeza es que no puedo renunciar a mi esencia. Si el amor verdadero existe, debe ser un sentimiento libre, no impuesto. La tensión vibraba en cada rincón del salón, y la atmósfera parecía retener la respiración. El futuro de ambos pendía de un hilo, suspendido entre el temor de un corazón desesperado y la firme convicción de una mujer que no desea ser dominada. Adrián, consumido por el pánico de la pérdida, se vio obligado a enfrentar una verdad que jamás había querido admitir: lo que más temía era ver partir a Valeria, y esa idea lo destrozaba internamente. En el amanecer de un día que parecía prometer cambios irreversibles, Adrián se encontró en un estado de introspección que jamás había imaginado. Durante años, había confiado en la premisa de que cada deseo podía ser satisfecho mediante recursos y fortuna, y que el afecto se adquiría al precio justo. Sin embargo, la presencia indómita de Valeria lo confrontó con una realidad insospechada: el alma humana no se compra ni se encierra, y la verdadera conexión reside en el acto de dejar volar a quien se ama. Una mañana, en el fresco silencio del jardín, bajo la sombra reconfortante de un antiguo roble, Adrián se acercó a Valeria con pasos vacilantes y mirada cargada de sinceridad. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las hojas, creando destellos dorados sobre sus rostros, mientras el ambiente se impregnaba de una calma expectante. Con voz temblorosa pero decidida, él comenzó: Valeria, hoy comprendo que la existencia no se reduce a adquirir lo que se desea. He aprendido que amar de verdad implica renunciar a la necesidad de control, a aferrarse a lo que se quiere poseer. La joven, con ojos que reflejaban tanto melancolía como esperanza, lo miró fijamente y respondió con suavidad: Adrián, siempre creíste que todo tenía un precio, pero el cariño no se mide en cifras ni en contratos. Mi esencia no es un objeto para ser comprado, sino un ser que anhela libertad y crecimiento. Las palabras de Valeria penetraron en lo más profundo del corazón del magnate,
quien, con el alma en vilo, prosiguió. Durante tanto tiempo, mi mundo giró en torno a la idea de que el poder y la riqueza eran sinónimos de felicidad. Pero ahora veo que, al aferrarme a ti, corro el riesgo de perder lo único que realmente importa. Por ello, he decidido dejarte elegir tu propio camino, aun si ello significa que quizás ya no comparta tu horizonte. El silencio se instaló por un instante, roto solamente por el susurro del viento que acariciaba las hojas y el murmullo lejano de la vida en la propiedad. Valeria, con una lágrima deslizándose por su mejilla, comentó con voz entrecortada. Este gesto tuyo es un acto de fe, Adrián. Es liberador y aterrador al mismo tiempo, pero si realmente nos amamos, permitiremos que el amor florezca sin ataduras. Con esa declaración, el ambiente se llenó de una tensión sutil pero definitiva, y el sol comenzó a ceder su lugar a una tarde llena de incertidumbre y promesas. Más tarde, en la intimidad de una sala iluminada por la tenue luz de una lámpara antigua, ambos retomaron la conversación. Adrián, apoyado en el respaldo de una silla de madera tallada, expresó con voz sincera. Nunca imaginé que renunciar a mi necesidad de poseerte pudiera significar abrirme a un amor desinteresado. Hoy, mi mayor anhelo es que descubras la libertad de ser tú misma, sin las cadenas de la dependencia. Valeria, que hasta ese momento se había mostrado recatada, se inclinó ligeramente hacia él y, con un tono lleno de emoción, replicó. Es difícil romper con lo que siempre se ha considerado seguro. Pero si el afecto es genuino, debe florecer en un terreno donde ambos podamos respirar sin miedo. El diálogo se prolongó entre confesiones y silencios que lo decían todo. Adrián, sintiendo que su corazón latía con una fuerza renovada, añadió. Entiendo que renunciar a tu compañía, aunque solo sea la posibilidad de no retenerte, implica arriesgar lo que he construido. Sin embargo, quiero que sepas que prefiero ver tu sonrisa en libertad a tenerla cautiva en mi sombra. La sinceridad de sus palabras iluminó la estancia, y Valeria, con voz suave y llena de gratitud, replicó. Adrián, el verdadero valor del amor radica en la confianza y en el respeto por la individualidad del otro. Agradezco este acto de entrega, aunque duela aceptar que quizás nuestros caminos se separen. En ese preciso instante, la transformación interna de Adrián se hizo evidente. La rigidez de sus convicciones se desmoronaba ante el reconocimiento de una lección que, aunque dolorosa, le enseñaba la belleza de amar sin poseer. Con la determinación mezclada a la vulnerabilidad, continuó. Hoy dejo de imponer mi voluntad. Te entrego la posibilidad de escoger, incluso si eso significa perderte. Mi alma arriesga todo en este acto, pues por primera vez anhelo un amor que no se base en el poder, sino en la entrega sincera. La atmósfera se impregnó de una emoción casi tangible, y la decisión de Adrián resonó en cada rincón. La luz del atardecer se desvanecía lentamente, y en la penumbra, las palabras quedaron suspendidas, marcando el inicio de un cambio profundo. Valeria, con una voz suave que combinaba esperanza y tristeza, concluyó. Que el destino nos permita crecer y aprender. Si el amor nos une, lo hará de manera libre y auténtica, sin ataduras que lo envenenen. Mientras la noche comenzaba a envolver la mansión en su manto de estrellas, ambos se quedaron en silencio, meditando sobre el peso y la belleza de lo que acababa de suceder. Adrián sabía que este acto, cargado de incertidumbre, era el inicio de una transformación irreversible. Había soltado aquello que siempre quiso controlar, abriendo la puerta a un futuro donde el afecto se construyera sobre la libertad y el respeto mutuo. La decisión, tomada con el corazón en la mano, dejó en el aire la posibilidad de un destino donde ambos pudieran encontrarse de nuevo, de forma espontánea y sin ataduras. Con un último susurro, Adrián expresó. Hoy empiezo a amar sin cadenas, dejando que cada elección tuya se convierta en la luz que guíe nuestro camino. El eco de esa declaración se dispersó en el silencio de la noche, dejando el ambiente cargado de expectativas y de una libertad aún por descubrir. El sendero por recorrer se abría ante ellos, incierto y lleno de promesas, invitándolos a enfrentar nuevos desafíos y a descubrir si, en ese viaje, el amor podría renacer en su forma más pura y desinteresada. Tras la última conversación, el ambiente quedó impregnado de una incertidumbre que parecía detener el tiempo.
Valeria decidió marcharse, dejando atrás la mansión y toda una vida que ya no reconocía. Con la determinación de encontrar su propio camino, emprendió un viaje hacia un pequeño pueblo costero, donde el sonido del mar y el vaivén de las olas le ofrecían un refugio para redescubrirse. Allí, en la calma de la playa y bajo cielos abiertos, se entregó a la reflexión, dejando que cada día la ayudara a reconstruir la esencia de quien era antes de vivir bajo presiones impuestas. Durante esos meses, Valeria se sumergió en nuevas experiencias, caminatas solitarias por senderos arenosos, charlas sinceras con los lugareños y momentos de meditación frente al horizonte. Cada instante era una oportunidad para sanar y aprender, para entender que el pasado, aunque doloroso, era solo parte de un proceso hacia la libertad interior. Con cada amanecer, se abría la posibilidad de un futuro sin cadenas, mientras su mente se impregnaba de la belleza de la naturaleza y el silencio reparador del océano. Mientras tanto, en la imponente residencia, Adrián experimentaba un cambio profundo. La ausencia de Valeria había dejado un vacío que, paradójicamente, le enseñaba a sentir de forma genuina. Las habitaciones que antes vibraban con la intensidad de un control obsesivo ahora se transformaban en espacios de introspección y renovación. Adrián comenzó a redescubrir su humanidad a través de la lectura, la meditación y encuentros con viejos amigos que le recordaban la importancia de la empatía y la humildad. Cada noche, al observar las estrellas desde su balcón, se preguntaba en voz baja: ¿podré convertirme en el hombre que ella merece? La duda lo consumía, pero también lo impulsaba a dejar atrás viejos hábitos, a aprender a amar sin exigir posesión. Una tarde, impulsado por esa transformación interna, Adrián decidió escribir una carta sincera a Valeria. Con tinta y papel, plasmó cada pensamiento y emoción, describiendo el camino que había emprendido para liberarse de la obsesión. Con manos temblorosas, escribió: Querida Valeria, desde el día en que decidiste partir, he aprendido que el amor no se trata de retener, sino de dejar volar al alma que se ama. He dejado atrás mis miedos y la necesidad de control, y ahora aspiro a ser un hombre capaz de cuidar y respetar la libertad. Si en tu corazón aún queda espacio para considerar mi cambio, anhelo encontrarte y mostrarte que, aunque el riesgo de perderte me aterra, prefiero verte feliz y libre. Con el corazón en la mano, envió la carta, sabiendo que este gesto era su último intento por redimirse. En el pueblo costero, Valeria recibió la misiva en medio de una tarde serena. Al abrirla, sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y emoción. Sentada en la terraza de una antigua posada, mientras el sol se despedía en el horizonte, murmuró para sí misma: quizás este mensaje marque el inicio de algo nuevo. Esa noche, en una conversación íntima con una amiga cercana, confesó: he notado que Adrián ha cambiado. Su carta me demuestra que, finalmente, ha dejado atrás la obsesión. No sé si mi corazón está listo para volver, pero es innegable que se ha convertido en alguien distinto. La amiga, con voz suave y comprensiva, respondió: si sientes en lo profundo que ha florecido un amor genuino, no temas a dar un paso. El pasado enseña, pero el presente nos ofrece la oportunidad de escribir una historia diferente. La revelación de la transformación de Adrián sembró en Valeria la duda sobre su propio retorno. Durante largas noches, mientras el murmullo del mar la arrullaba, se cuestionaba si realmente estaba preparada para reencontrarse con un hombre que ya no la tenía prisionera de viejos temores. El reencuentro se vislumbraba como una puerta entreabierta, cargada de promesas y riesgos. Con la voz llena de esperanza y cautela, en una de esas noches estrelladas, Valeria murmuró para sí misma: ¿será posible regresar a aquello que un día conocí, o simplemente debo seguir mi propio camino? El destino parecía jugar con sus sentimientos, dejando en el aire la incertidumbre de un retorno que nadie esperaba, pero que podría ser el preludio de un amor transformado y renovado. El amanecer trajo consigo una atmósfera renovada en la mansión, en la que cada rincón parecía guardar un suspiro de esperanza. Tras meses de separación y reflexión, Valeria regresó, no por obligación, sino por elección. Su retorno fue un acto de libertad y de amor genuino, una manifestación de la fuerza interior que había cultivado lejos de aquella prisión emocional. Al cruzar el umbral, sus pasos resonaron con determinación en el vestíbulo, transformando el ambiente en un escenario de reencuentro.
Adrián se encontraba en la sala principal, sumido en la introspección que el tiempo y la soledad le habían obligado a enfrentar. Al oír el leve sonido de la puerta abriéndose, levantó la vista y, ante la imagen de Valeria parada frente a él, su corazón pareció quebrarse en 1000 pedazos. La mujer que ahora tenía delante irradiaba una calma y seguridad que contrastaban con el pasado, y en sus ojos se leía la historia de un renacer. Con voz temblorosa, Adrián murmuró: «Valeria». Ella sintió suavemente, y con una sonrisa serena dijo: «He vuelto, Adrián. No porque me hayan obligado, sino porque elegí regresar». El silencio que siguió fue denso y lleno de significado. Adrián, incapaz de contener la emoción que lo embargaba, dio un paso adelante y, con lágrimas asomando en sus ojos, preguntó: «¿Por qué has decidido volver? ¿Qué te ha hecho dar este paso?». Valeria, mirándolo fijamente, respondió con voz clara y decidida: «Porque tú finalmente entendiste. Comprendiste que el amor no se impone, ni se compra. Tú aprendiste a soltar la obsesión y a dejarme ser libre». Las palabras de Valeria penetraron en el alma de Adrián, que se sentía abrumado por una mezcla de dolor y gratitud. Con el rostro marcado por la emoción, replicó: «Durante tanto tiempo, viví en la ilusión de que el control y el poder eran el camino hacia la felicidad, y olvidé que amar significa permitir que el otro sea dueño de sí mismo». Ella inclinó la cabeza, dejando escapar un suspiro que parecía llevar consigo el peso de todos los sacrificios vividos, y continuó: «Adrián, nunca me vi como una pieza a ser adquirida. Soy una mujer que ha aprendido a luchar por su esencia. Regresé porque vi en ti el cambio, la transformación que te impulsó a dejar atrás viejas cadenas». En ese instante, el reencuentro se llenó de una vibración única, en la que cada palabra y cada gesto parecían reconstruir un puente entre dos almas que, a pesar de las heridas del pasado, deseaban un nuevo comienzo. Adrián, con la voz entrecortada por la emoción, añadió: «He trabajado en mí mismo, he aprendido a amar sin exigir, sin poseer. Todo lo que siempre anhelé, ahora lo encuentro en la posibilidad de que tú decidas quedarte de verdad, de ser mi compañera sin ataduras». Valeria esbozó una sonrisa triste pero llena de esperanza, y replicó: «El camino hacia el cambio nunca es sencillo, pero cuando uno enfrenta su verdad, puede florecer algo auténtico. Yo elegí volver porque vi en ti un hombre capaz de amar de manera desinteresada, que aprendió a respetar mi libertad». La tensión y la emoción se mezclaban en el ambiente, mientras ambos se encontraban en un punto de inflexión. Las miradas se entrelazaban en un diálogo silencioso, y el pasado, con sus sombras, se disipaba poco a poco ante la luz de una nueva realidad. Adrián, con el rostro bañado en lágrimas de redención, susurró: «Cada instante sin ti fue una lección dolorosa, y ahora, al verte, entiendo que lo que realmente importa es construir un futuro en el que el amor se viva sin miedo». Valeria, con una voz suave y firme, contestó: «Porque tú finalmente entendiste que el verdadero amor no se encarcela, sino que se nutre de la libertad y el respeto mutuo». El reencuentro se desarrolló en un ambiente cargado de emoción, en el que cada palabra abría la posibilidad de un nuevo comienzo. Aunque el futuro aún era incierto, ambos sabían que habían dado el primer paso hacia la reconciliación de sus almas. Mientras la luz dorada del mediodía inundaba la estancia, las promesas y los silencios se entrelazaban en un baile de esperanza y posibilidad. Adrián y Valeria se encontraban en el umbral de una nueva etapa, donde el amor genuino comenzaba a florecer, pero dejando entrever que aún quedaban desafíos por enfrentar. La pregunta persistía en el aire: ¿podrán ambos construir juntos un camino basado en el respeto y la libertad, o las cicatrices del pasado seguirán marcando cada paso? Con la mirada fija en el horizonte, Adrián, tomando la mano de Valeria, dijo: «Hoy, al verte, mi corazón se llena de gratitud y temor a la vez. No sé qué nos depara el mañana, pero estoy dispuesto a recorrerlo contigo, si tú así lo deseas». Valeria, con una sonrisa llena de determinación, respondió: «Porque tú finalmente entendiste que amar es permitirnos ser libres». La atmósfera en la mansión se llenó de una luz suave y esperanzadora, marcando el inicio de un nuevo capítulo. Tras el emotivo reencuentro, se respiraba un ambiente de transformación genuina, donde cada latido de corazón dejaba atrás el peso de viejas ataduras.
Adrián, quien había aprendido a amar sin imponer, ahora caminaba junto a Valeria por los jardines, dejando que el murmullo del viento y el canto lejano de las aves acompañaran su silenciosa reconciliación. Mientras recorrían un sendero bordeado de flores recién abiertas, Adrián se detuvo y tomó las manos de Valeria con ternura, casi sin creer que había llegado a este momento tan esperado. Con voz suave y llena de convicción, dijo: Valeria, podría haber comprado el mundo entero, pero hoy comprendo que el amor verdadero no se adquiere con riquezas. Lo he conquistado con esfuerzo, aprendiendo a respetar tu libertad y a valorar cada instante que compartimos. Ella, con una mirada serena y cálida, replicó: Adrián, el verdadero afecto se forja en el respeto y en la entrega sincera, no en el poder o el control. He decidido amarte porque vi en ti la capacidad de cambiar, de renunciar a viejas obsesiones para dejar que el cariño florezca libremente. Las palabras se fundieron en un abrazo que parecía sellar un pacto silencioso, un compromiso de construir un futuro sin cadenas. El sol, en su descenso, pintaba el horizonte de tonos dorados y anaranjados, mientras ambos se adentraban en una conversación íntima sobre sus sueños y anhelos. Hoy, por fin, siento que somos dos almas que se han encontrado en el camino correcto, continuó Adrián. No soy el dueño de tu existencia, sino el compañero que tú has elegido. Cada día a tu lado es una oportunidad para demostrar que el amor se conquista, que se nutre del respeto y la libertad. Valeria asintió y añadió con voz cargada de emoción: El amor que vivimos es el fruto de decisiones valientes. No fue impuesto, fue escogido, y por eso tiene un valor incalculable. Cada paso que damos juntos es un recordatorio de que la felicidad se alcanza cuando se permite ser uno mismo, sin miedos ni ataduras. El murmullo del agua en una fuente cercana y el susurro del viento en las hojas creaban el telón de fondo perfecto para ese instante de plenitud. Con el crepúsculo envolviéndolos, ambos se prometieron seguir caminando juntos, aprendiendo y creciendo en un amor que jamás se podría comprar. En ese preciso instante, Adrián concluyó: Voy, al verte, comprendo que el amor verdadero se conquista con el corazón, no con la fortuna. Soy el hombre que elegiste amar, y eso significa que juntos podremos enfrentar cualquier adversidad, sin que el pasado ni el poder determinen nuestro destino. Valeria, con una sonrisa que irradiaba seguridad y ternura, respondió: Porque, al final, el amor que nunca se compra es el que se construye día a día, con libertad y respeto. La noche se cerró sobre ellos, dejando la puerta abierta a un futuro lleno de posibilidades, donde el amor se reafirmaba como la conquista más valiosa y genuina que ambos habían logrado. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.